La información que sucede allí, como te decía, en la capital de la provincia de Corrientes, información que está allí plasmada. Y por supuesto, tenemos que hablar de esta crisis que está ocurriendo, que está sucediendo en esta maderera, maderera Tapebicuá, una situación de mucha preocupación porque los empleados han sido prácticamente todos suspendidos. En esta cuestión de crisis que se lleva adelante en todo el país, la forestadora Tapebicuá, una de las principales madereras del norte argentino, con planta de producción en la localidad correntina de Gobernador Virasoro, anunció el cese de sus actividades por 30 días y suspendió a sus 520 operarios debido a problemas de liquidez y una importante caída en sus ventas. La suspensión de actividades abarca a todas las líneas de aserradero y procesamiento de madera y afecta también a proveedores, contratistas y transportistas de la firma que ven afectada la actividad de un número indeterminado de trabajadores de estas empresas. ¿Cuál es el estado de la empresa Tapebicuá? Bueno, concretamente es una de las más importantes de esa región, mantiene una fuerte deuda y aún no pagó los salarios del mes de julio. Esto quizás es lo más preocupante. Faltan los salarios del mes de julio, faltan los salarios de agosto y obviamente también el medio aguinaldo. Esto genera, por supuesto, una marcada incertidumbre, concretamente en los trabajadores por el futuro de esta empresa, que se estuvieron movilizando, allí ves parte de los trabajadores, a las puertas de la planta en Coronel Virasoro, concretamente. La situación de parálisis productiva de la firma Tapebicuá fue precedida por un expediente de proceso preventivo de crisis que la empresa presentó ante la Secretaría de Trabajo de la provincia de Corrientes. Fuentes gremiales dejaron trascender su temor de que la parálisis total de actividades por 30 días pueda ser seguida de suspensiones por 3 meses para cerca del 50% del personal, periodo en el cual la firma, y esto es lo terrible, pretende abonar solo un 20% de los salarios. Ten en cuenta que allí en Virasoro es una de las empresas más grandes, que es una de las madereras más grandes de la República Argentina. Mucha gente depende de allí. Suspender a 520 trabajadores lo que te decía es que muchas familias dependen de esta empresa en este lugar, allí en Virasoro, en la provincia de Corrientes, y el temor de los trabajadores concretamente tiene que ver con justamente el cierre. Digo, ¿qué puede pasar, ¿no? Si retoman el trabajo con el 50% del personal, a este personal le habrían ofrecido pagarle solo un 20% de los salarios. Bueno, los trabajadores están muy preocupados por su continuidad laboral. El doctor Sebastián Costa es el abogado
de los trabajadores de esta maderera, Tapevicuá, y por supuesto saben mucho más del tema de lo que nosotros podemos desarrollarte desde aquí, desde Buenos Aires. Doctor, ¿cómo le va? Pablo Sigliutis, hoy un gusto, bienvenido y gracias por atenderme. Querido, un gusto. Efectivamente, acá, trabajando sobre la crisis. Ajá. Bueno, a ver, me gustaría que usted pueda relatarme cuál es la situación real. Bien, yo lo contaba por información. Lo cierto es que hoy la maderera Tapevicuá, una de las más grandes, no solo de Corrientes, sino de la región, está absolutamente paralizada. Así es, tienen un régimen de todos modos de trabajo, hay un sector del personal que está trabajando, mínimo, y esto empezó hace meses en una crisis que en realidad se terminó agravando también porque una propuesta de preventivo de crisis fue muy mal expuesta, de una manera casi unilateral, y entonces no se llegó a un acuerdo respecto a una reducción de salarios que habían propuesto. Ajá, ajá. Mira, sí. Tengo entendido por allí que la empresa empezó a deudar salarios, los de los meses de julio, conjuntamente con el medio aguinaldo, o había pagado parte del sueldo, como hay en un comunicado allí expresado, que dijo la empresa están parte del sueldo depositado en los próximos días, cuando tengamos liquidez, es lo que dice y aduce la empresa, vamos a terminar de pagar los salarios. Sí, mira, acá el problema nace porque ellos alegan una crisis, y a partir de ahí empiezan con estos recortes de los salarios Ajá. y después hacen un planteo de un preventivo de crisis, donde ese preventivo de crisis básicamente era una propuesta unilateral, donde la negociación no existió y donde los planteos eran imposibles de aceptar porque eran reducciones de, no sé, había un mes que se planteaba 2 meses de cobrar un 20%, Qué bárbaro. que Qué además, bárbaro. y acá viene tal vez lo más grave de la situación, que por eso digo que es una crisis también agravada, pero el agravamiento es autoinfligido, porque se habían hecho propuestas alternativas. Ajá. Se habían propuesto, por ejemplo, que el esfuerzo sea compartido, que haya reducción también de los cargos jerárquicos en un porcentaje de un 20 a un 30 para que pueda contribuir al resto. Se había planteado la posibilidad de pedir un préstamo, de llamar a la empresa controladora para que también auxilie, porque en teoría, y de acuerdo al planteo de ellos, la empresa es viable, pero solo necesitaban unos meses para la recuperación y toda la historia, pero ninguno de esos planteos fue ni siquiera considerado, y entonces por supuesto que se terminó donde se está, pero inclusive se había hecho un estudio de la liquidez de la empresa, de bonos que tenían, de todo, y había una salida. El problema fue que se plantaron y desgraciadamente quisieron como, no sé, salvar ese agujero económico que tenían y que los salvadores sean los Los trabajadores que menos trabajadores. ganaban. Claro, claro, es vergonzoso, ¿no? Digo, de una empresa tan grande y que ha sido, digo, exitosa, pedirle a los trabajadores que compartan este proceso de crisis. Una locura, digamos, nunca, por lo menos tan No, explícito, ¿no? me gustaría decir que hasta que compartan, pero en realidad le hacían caer a este grupo, que es uno de los más grandes, todo el peso, ¿viste? Ujú. Porque en algún momento yo decía, bueno, porque ellos planteaban el inminente cierre de la empresa, ¿viste? Había una contradicción en el mensaje, por un lado decían la Asustaban, empresa es digamos, viable, claro, pero por el asustaban, otro lado decían, mira, si no hacemos esto se cierra, claro. pero lo llamativo era, pero si vos estás hablando de un cierre total, ¿por qué no haces un esfuerzo y también reducía los cargos jerárquicos? Porque en definitiva, un cargo jerárquico ese 30% puede salvar 2 sueldos de un sueldo común, Claro. ¿me entendés o no? Esto que Entonces, le quería preguntar, Doc, ¿cuál es el sueldo promedio de un trabajador de la maderera Tapevicuá en este caso? mira, en la industria de la madera no tiene sueldos elevados, la realidad es esa. Muchos de los trabajadores en la empresa no tienen la categoría que corresponde, entonces los sueldos son bajos, estamos hablando desde 800.000 pesos a 1.200.000, 300 como mucho, ¿se Ajá, entiende? En ajá. el mejor de los casos, algunos un poco más los más antiguos, pero a esta falta también de regularidad
en las categorías también influye muchísimo en los sueldos, y lo que se planteaba era decir, bueno, el trabajador acepta algún tipo de compromiso, pero que lo aceptemos todos, porque acá la responsabilidad, de hecho, es mucho más de la gerencia y la administración que del propio trabajador. Claro. Entonces, ¿cómo me vas a hacer recaer todo el peso a mí? Ni hablar que en la propuesta ni siquiera se planteaba una negociación con acreedores, ¿me entendés? Es como si todo el giro caiga sobre esta gente. Obviamente que eso no solo era inviable por la reducción, sino tampoco éticamente inviable. Claro. A ver, su trabajo concretamente en esta presentación judicial que han hecho los trabajadores, y lo ha nombrado usted como representante, concretamente es acercar posiciones, digo, imagino, usted lleva propuestas de los trabajadores ante los representantes de la empresa confirma o estudia la propuesta. ¿Cuál es allí mi intervención es muy particular porque yo he estado en varias situaciones de crisis ya de la empresa, que desgraciadamente se reitera cada cierta cantidad de años. Ajá. Y la realidad es que ellos estuvieron trabajando en principio, el sindicato estuvo activo, pero no llegó a algún lugar en común. Para mí hubo una postura también muy rígida que terminó siendo funcional a la empresa. Y entonces, como nosotros desde nuestro equipo de estudio habíamos intervenido en varios, la verdad que simplemente con la buena voluntad, entonces nos convocaron y yo lo que le planteé a ellos es que necesitaban unirse y a partir de ahí, como ya lo hemos hecho en otras crisis, empezar a presionar para que llamara a la mesa de diálogo. Ayer se estuvo en un bloqueo de la empresa, ayer a la tarde, y a partir de la mañana se mantiene algún tipo que tuvimos diferencia, inclusive con las autoridades, que la verdad que finalmente lograron entender que es una propuesta legítima y que el bloqueo no es total además, porque la idea es acercar posiciones. Vos entendés que acá en el interior la gente no está como habituada al reclamo, ni a este tipo de cosas, y ellos solo quieren trabajar y recibir su salario. Entonces, realmente para llegar a esta situación tuvieron que pasar meses y básicamente la imposibilidad de pagarle el alimento para sus hijos, que es la situación actual. Claro, claro, sí que es gravísima. Hace un ratito habló con los colegas de LT7 la ministra Mariel Gabur, entiendo que es la ministra de Industria. Confirma que la situación de la empresa es muy, muy difícil, pero también dice que hay que lograr que se instalen nuevos inversores allí en esta maderera. Bueno, digo, esto va a llevar un proceso, ¿no? Mientras tanto, ¿son 520 o 585 los trabajadores suspendidos? Mira, la suspensión y ya la notificación de que no se le va a pagar el salario alcanza esa cifra aproximada, porque en realidad ni siquiera se está, porque a algunos todavía no le llegó el telegrama por la cantidad. Y el tema de la inversión, entonces, a mí me parece, te voy a ser sincero, me parece una falta de respeto al trabajador que siempre estén alegando este tipo de cuestiones, de inversiones, de no sé qué. Pues el trabajador necesita percibir su sueldo. Y acá la verdad es que vos, antes de buscar un inversor, tenés que modificar la administración, porque la administración falló. Vos tenés una empresa totalmente viable, totalmente con la magnitud que manejan, y llegar a estos extremos es porque es ridículo pensar que llamar a un inversor salvador cuando vos tenés un grave problema en la administración. Creo que cualquiera de nosotros lo puede llegar a... Y yo te estoy diciendo que ni siquiera estamos hablando de que la empresa realmente haya caído ventas o lo que fuera, que es lo que se alega, independiente claramente una pésima gestión de la crisis. ¿Se entiende? Sí, en una actitud soberbia y absolutamente poco conciliadora. Sí. Entonces, me parece que hay como una demasiada contemplación con una administración espantosa que no hizo más que denigrar al trabajador. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Me imagino lo que deben ser los días, las noches
de los trabajadores sin saber qué va a pasar con su futuro, ¿no? Porque digo, no son 10, 20, 50 que, digo, también es una situación horrible, pero tienen quizás más posibilidades que 520, 550, todos juntos salir primero, poder vivir, ¿no? Digo, porque la luz hay que pagarla, el gas hay que pagarlo, la comida hay que pagarla, hay que mantener una casa, pero sobre todo un tema laboral que es más que preocupante, ¿no? En una situación actual muy complicada, doctor, muy complicada para todos los laburantes. Sumado a que nuestra provincia tiene uno de los servicios de energía más caros del país. Mirá. Hay boletas de luz que llegan a los 150, 200 mil pesos, que es una aberración. Tenemos dentro de la propia provincia tenemos a Yacyretá y a la generación mediante biomasa, pero así están las cosas en una situación. Yo creo que no tienen ni siquiera voy a entrar ahí porque es inexplicable. No, sí, claro. Pero vos te imaginás que un trabajador, ¿cómo hace ni siquiera podría pagar con el porcentaje que ofrecieron, no podría pagar una boleta de luz? Pero si le están en un sueldo de 800.000 pesos le ofrecen el 20%, estamos hablando de 160.000 pesos por mes. Doctor, no sirven para nada. Paga la luz y el agua, no llega. Pero, claro, o paga la luz y el agua, que no llega, o come. O sea, una locura. Es una locura. Hay una falta también de gestión en esta. Sé que ya se habían comunicaciones con la Dirección de Energía para que contemple esa sesión, pero tampoco es la solución en definitiva, porque la idea es que ellos puedan trabajar y poder cobrar su remuneración como corresponde, pero la realidad es esta, que hay como y lo veo, creo que hay mucha contemplación. Entiendo que todo el mundo ahora plantea la llegada de inversiones, pero hay demasiada contemplación con ciertos sectores empresariales de parte de las voces autorizadas. Entonces, como que esto que te diga, mirá, el problema acá que estamos buscando un inversor, no, el problema es que existe una mala administración y tenés gente que no llega a fin de mes y que no sabe cómo le da de comer a su hijo. Es más, los cortes de luz, si no se hace algo, van a empezar a llegar en breve, ¿me entendés? Es terrible, es terrible, no imagino, uno nunca imagina pasar por una situación así. Me imagino que los trabajadores de allí de Tapebicuá, de esta maderera, tampoco, y encontrarse en un momento sin saber qué va a pasar, sin saber qué hacer, con 2, 3, 5 hijos, nada, es muy preocupante. Realmente, insisto con esta palabra que me ronda en la cabeza desde hace ya un tiempo, porque, digamos, la mayoría de los trabajadores son del mismo pueblo, ¿no? De allí de Virasoro, digo, no es un pueblo grande, 500, hay que multiplicar 500 mínimo por 4 personas, 520 por 4 personas, significa que 2.000, 2.500 humanos, vecinos de esta localidad de Virasoro van a estar en una situación crítica de verdad, ¿no? Van a estar, y de hecho ya estaban. El mes pasado se logró que el municipio colabore, porque también es un municipio, imagínate que es un municipio chico que también tiene sus propios líos. Se logró que parte de la gestión de políticas sociales te ayude con mercadería, porque todo sirve a esta altura, ¿entendés? Es una situación crítica, pero claramente, como nosotros lo planteamos bien, no es la solución, termina siendo una especie de mini paliativo, y este mes entiendo que vamos a volver a solicitar eso para que traten de que por lo menos la comida se garantice medianamente, pero la solución, entiendo, está por otro lado, y tiene que ver con que tiene que haber yo digo, desde la provincia, desde un banco, ¿se entiende? Desde un préstamo de la empresa controlante, alguien que pueda decir, bueno, si es que están tan confiados en que esto es viable, que la empresa, bueno, apuesten a que va a pasar y garanticen lo más importante. Porque acá el problema también, que una de las cosas que se destaca es que ellos recortaron en el lugar más sensible, que parece que está como de moda, ¿me entiendes? O sea, se unieron a la tendencia y en lugar de recortar por tantos lugares que supongo que habrá, fueron por el elemento más sensible, que es el ser humano. Espero que haya una solución
que primero convenza a los trabajadores, ¿viste? La empresa y bueno, son los riesgos, pero lo que no puede pasar es que los trabajadores, 520, 550, insisto, el número varía allí un poquito, estén pasando por una situación de incertidumbre terrible en un interior profundo argentino que la está pasando mal, no hay duda de esto, y que puedan tener, aunque sea un mínimo respiro. Idealmente que la empresa pueda seguir funcionando con nuevos inversores, con todo el proceso que usted recién decía, doctor, pero que es realmente grave. Queremos que se contemple nada más y nada menos que a los trabajadores. Obviamente vamos a volver a hablar, si a usted le parece, en los próximos días, a ver cómo continúa este conflicto que tiene paralizada a una de las madereras más grandes de la República Argentina. Doctor, le mando un abrazo y mi solidaridad, nuestra solidaridad con los trabajadores concretamente. Bueno, saludos y espero que la próxima que nos volvamos a comunicar ya tengamos mejores noticias. Ojalá que así sea. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Un saludo. Una situación realmente muy complicada, la de los trabajadores del sector maderero de Corrientes, la empresa Grupo Tapebicuá. Hay un apellido que suena como uno de los responsables, ¿no?, de esta empresa, Urtubey. ¿Le suena Urtubey? Bueno, José Urtubey es uno de los directivos de esta empresa, sino el dueño, que tiene a mal traer a estos trabajadores. Vamos a estar, por supuesto, hablando sobre lo que vaya ocurriendo mientras el abogado hace los esfuerzos para que los trabajadores sufran menos y obviamente los trabajadores puedan estar un poco más tranquilos ante esta situación bastante complicada. Trabajo, tarifas que hay que pagar, casas que hay que mantener y la plata que no aparece por ningún lado.